película filmada en la Argentina. Sus fotogramas son viejos. Fueron rodados en la época en que el cine aún no hablaba. Así como la pantomima circense tuvo en los podestá sus puntales, el cine mudo tuvo en Gardel y es los que lo secundan, los precursores de este cine argentino y grande, abundante en estrellas, en título y en dinero, pero que así todo no puede robarnos el grato momento de este cine viejo. No hay vida más dedicada en la del gaucho tropero. No hay vida más desdichada que la del gaucho tropero. Cruzar la pampa callada como ave de mal agüero, y arriando la novillada canta algún triste campero. ¡Ah, parcero! Allá contra el ramal. Y mientras la vida canta por un lado, por el otro alguien se aleja. Deja tristeza y llanto. Ha muerto la madre de Rina, nuestra pequeña flor de durazno, y junto a ella, en la hora de la despedida, no hay una mano amiga tendida para apretar consuelo, ni una flor, ni un responso, a no ser el de los suyos, y son tan pocos que pueden contarse con los dedos de la mano. Si pobre fue en vida, aún es más pobre su cortejo. Su esposo, sus hijos y Fabián, su sobrino, cumplen la sagrada misión de acompañar sus restos. Terminó la ceremonia sin que ningún serrano se acercara al cementerio. Su único amor era su hija, y aquel día más que nunca sintió enternecido su corazón, pero reprimió el beso porque tenía vergüenza de dejar conocer su pasión. Se quedó pensando en su hogar deshecho, en su pobre mujer muerta que no había conocido ni goces ni descanso en su vida triste. Volvió a verla tal como la había soñado el día que plantara la flor de durazno, es decir, el mismo día que bautizaron a Rina. La agonía de un enfermo había retenido al padre Rochero 2 días en la ciudad. Pero bendito sea Dios, ¿te ha de salir con la tuya según el diablo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Doriana! Padre, murió la mujer de Germán. Pues, la enterraron esta tarde. ¡Voy para allá! Terminado de darle la noticia a Floriana, cuando esa mezcla de cura y gaucho que había en el padre Rochero partía hacia la casa de don Germán a llevar su palabra de consuelo. Resignación, viejo. Es ley de la vida. Por ese camino moderno todos. Para estas horas de andar galopeando cielo. Dios lo oiga, padre. Ahora ser juiciosos, ¿eh? Después de las palabras de consuelo, disipó las penas de aquellas almas simples. Y temiendo por el futuro de Rina, a quien adoraba, con el sentimiento del paisano,
le dio la mano a Fabián. Cuando Fabián vuelva a la conscripción, yo mismo lo casaré. Ahora eran novios. Sin que se hubiera atrevido jamás a decirle una palabra de amor, eran novios porque así lo había dispuesto don Germán y el padre Rochero. A la mañana siguiente... Buenos días, Fabián. Bueno. ¿No has tomado mate? ¡Hey! ¿No tenés frío? ¡No! Ya está otra vez ahí esa bruja. ¿Quién? Candela. Gracias. ¿De veras, Nina, que te casás con ese? ¿Vos lo querés? ¿Sí? El padre Rochero un día llevó seriamente a Rina, que tenía 7 años, al pie del árbol florido. Este es tu árbol, Rina. Lo plantó tu madre. Cuídalo. Cuando hagas la primera comunión, yo te haré una corona como esta. Y cuando te cases, quiero que entres a la iglesia coronada de flores de durazno. Tu estrella es azul, sos linda y hay quien te quiere. Tu estrella es amarilla, has nacido para casarte con un rico. Las palabras de la vieja traen a la memoria de Rina recuerdo de su niñez, cuando como en un sueño veía la casa de los Benavides y en ella veía al niño Miguel. Un día aceptó al niño rico su amistad porque le ayudó a juntar tomillo para la abuelita. Mientras tanto, Fabián, su primo, el primer domingo que le dejaron libre, se presentó con sus ropitas domingueras a presumir a su prima. Míralo a ese, tan endomingado y con la cara sucia. La frase le supo insulto a Fabián, y más estando su prima delante, y peleó. Y pelearon hasta que Rina llamó a don Germán. ¿Qué es eso, muchacho? Camine para el rancho. Yo le voy a dar. Pasaron los años y Rina siguió soñando con su flor de durazno. El pueblo de Dolores había recibido ya los primeros veraneantes, los que daban comienzo a sus más caras expansiones. En la pulpería, monte con puerta, confundido cuando no con el paisanaje del lugar, está Miguel Benavides. Así transcurrió medio verano. Empezaron a caer las serranitas para la fiesta de la Virgen, que era la fiesta del pueblo. Del alto de los cerros cae la mozada, mientras el paisanaje da rienda suelta a sus pingos en una cuadrera y los mirones juegan de afuera y el abanderado da la suelta. Los viejos se prenden al amargo. Y hay quien prepara masijo, pa' roscas y pa' empanadas. Es la fiesta del pueblo y no podía faltar en ella la serenata. Tu diagnóstico es sencillo, sé que no tengo remedio y sé que estoy desahuciado por tu esperanza y mi anhelo. ¿Qué vamos a hacer, mi alma?
adoraré tu recuerdo, rogaré que seas mi amiga, ya que otra dicha no tengo, de quererte como ansiaba, porque olvidarte no puedo, que aunque no te veas nunca, eternamente te veo, con los ojos de la mente, y hasta en la idea te llevo, y a cada instante te extraño, aunque ya no soy tu dueño. El cura sube, da orden de que atrone los aires con la campana de su capilla, llamando a los fieles. La gente del pueblo no era indiferente al llamado. Y entre ellos, aunque un poco retrasado, vemos llegar a don Germán con los suyos, Rina, Antonio y Fabián. ¿Quién es esa? Rina. Las alegrías del pobre nunca son completas. Y a don Germán le anunciaron que el bueno de don David, vecino de sus campos, quería armarle pleito para quedarse con lo mejor de sus tierras. Canallas, es lo único. Y aquel día, después de misa, cuando la campana de la capilla de Dolores se llamó a silencio, volvieron a encontrarse. ¿Cómo te va, Rina? ¿Cómo te va, Fabián? Por la mente de Fabián pasaron vertiginosamente los años de la infancia. Su pelea con el niño Miguel, por ella, por su flor de durazno. Y ahí estaban otra vez. La vida ya hombres los volvía a enfrentar. Rina es mi novia, ¿sabe? Nos casaremos cuando vuelva de la conscripción. ¿No tenés miedo de que se enamore de otro? Sí, usted. ¿De mí? No faltaba más. Anda tranquilo. Soy todo un caballero. Gracias, mi niña. Miguel vivió desde entonces la influencia de la primera entrevista. No abandonaba a su presa por nada del mundo. ¿No tiene novia? ¿Yo? No. ¿De veras? De veras. Mientras Fabián trabajaba, el campo se le presentaba propicio para lograr sus deseos. Siempre que florece el durazno. Poco a poco Rina se sentía esclava de él y de su amor mismo. Si Fabián supiera, si su padre sospechara. No, nadie en Dolores lo imaginaba, a no ser Candela, que no les perdía pisada y que entre burlona y cínica recogía la limosna de su silencio. Noche interminable para Rina y para Fabián, que a la mañana siguiente abandonaba el trabajo para poder pasar junto a Rina, su novia,
Los últimos días en las sierras, antes de acudir al llamado de la patria. Galopando noches, contando a las estrellas su amor para cortar camino, llegó al rancho de don Germán. Se ensilló con apuro. Mientras él desencillaba, ella fue presurosa a esconder su culpa de que el último amargo, y hoy a Fabián le sabría más amargo que nunca. ¿Qué te pasa? ¿Me olvidarás en estos años? ¿No vas a querer a otro? Júramelo por la madre muerta. Sí, Fabián, por la madre muerta. Y mientras Rina jura lo que no ha de cumplir, don Germán va en busca de un abogado para su pleito. Y oh, ironías del destino, va a elegir a Miguel. No se aflija, don Germán, ya encontré abogado. Con la grata nueva, acude a su rancho a decir a los suyos: el niño Miguel ya encontró abogado para mi pleito. Día después, sonó el clarín en las sierras, llamando a servir a la patria. Y llegó la hora de la despedida. Una larga pausa se haría en el amor de Fabián y Rina. ¿Por qué lloras? Se fue tu novio, sonsa. A ray muerto, ray puesto. En el pretexto del pleito, Miguel volvió a la casa de Rina. Don Germán le dijo: sí, hijo, quieren quitarme todo eso, desde el alto del cerro a la lomara. Rina! ¿No te escribió tu novio? No, padre. Ah, qué sonso el novio que no le escribe a la novia. Transcurrieron 15 días. Por más que Miguel quería dejar de lado el pasado, este se hacía presente. Fabián. Rina, la poca lealtad que había en su pecho, protestaba ante la profanación de aquella alma intacta. Parecía que entrando en ella con el engaño, manchaba los recuerdos de la infancia. Desde que Fabián se fue, Rina buscaba la soledad. En uno de los sauces del remanso había un nido de quinto de eso. Dos pajaritos posados en las altas ramas. Un día halló al quinto de muerto. Le contó su historia y alcanzó a decirle: si usted, niño Miguel, me abandona, yo me moriría como el quinto B. El momento se presentaba propicio. Todo invitaba el amor. Y Rina no pudo o no supo resistir a él. Como esas flores nacidas al borde del torrente, si alguna vez se dejan llevar por el agua impetuosa, turbia, cerró los ojos humildes, mansa e ignorante a las cosas de la vida. Dueño de la situación, del corazón de Rina y conseguido sus deseos, apuró su partida a Buenos Aires.
Llegó el otoño, llegaron las primeras escarchas del invierno, pero él no volvió. Entonces la amarga verdad comenzó a entrar gota a gota en su alma. Comprendió cosas que habían pasado, no fueran verdad, sino un largo sueño. Para justificar la salida de su casa con el pretexto de comprar velas, entró en la pulpería donde se encontró con don Filemón. ¿Qué es eso, Rina? ¿Vos estás sola por aquí? Como Rina no encontrara cómo justificarse... Malo que las dueñas de casa se acuerden recién de noche de lo que les hace falta. Te voy a acompañar, Rina. Vamos. Y juntos emprendieron el camino. Aquí le traigo a su hija que merece un buen reto. Gracias, padre. Ni las cabras ni las mujeres deben andar sueltas a estas horas. Aquella misma noche llegaron noticias de Fabián. Él, aún ignorante de todo, seguía creyendo en ella, en su amor, en el único amor de su vida. Mañana siguiente, a la hora del mate, trajo su hijo Antonio la noticia de la pérdida del pleito. Y Rina, sin poder contener más tiempo la amargura, dijo a su padre que no podía casarse con Fabián. Más vale no lo hubiera dicho. Cegado por el dolor, olvidó que era su hija y la castigó. Noche interminable para Rina. Un vientecito suave traía a las lomas el calmante olor a tomillo. La luna saldría tarde. Convencida de que no podría ocultar por más tiempo su honra, esperó a que el rancho quedase en silencio y huyó a ocultar su vergüenza lejos de los suyos. La noche invitaba a la fuga y anduvo mucho. Para no perderse tomó el camino de las vías. Cuando el cansancio se apoderó de ella, cayó entre los rieles. A su lado estaba el negro. Qué alivio inundó su alma al ver a su lado a su Cusco fiel, que la había acompañado hasta allí y que seguiría acompañándola hasta el fin del mundo, si su destino fuera a correr siempre. Cansada de andar y de andar, se quedó dormida sobre el frío montón de piedras. Soñó con la madre muerta, que volvía a besarla en la frente, tal como cuando era niña. Cuando despertó, la noche había llenado ya de sombra los caminos. De tanto candela, que no se perdía ni una, contó a don Filemón la historia de los amores de Rina.
vecino del pueblo y se hundió en la noche. El buen pastor dejó el monte las 99 ovejas que le quedaban para ir en busca de la que echó de menos. Ya en la ciudad le arrebataba el único amigo que le quedaba, su perro. Comprendió que la ciudad era ingrata con los pobres campesinos y tuvo miedo. Cuánto dolor en tan poco tiempo. Rina, cansada de andar y de andar, se guareció en un umbral, decidida a morir allí sin moverse, tan cansada estaba. En esa situación la sorprendieron las hijas de la dueña de casa. ¿Qué haces aquí?, le preguntaron. Y solo atinó a contestar: nada. Le ofrecieron un puesto de mucama, unos pesos mensuales, y aceptó. Por lo pronto, trabajando, se alejaba de la calle. Padre Rochero llegó a la casa de Miguel. En ausencia de este, habló con doña Encarnación. Le contó el suceso, pero la dama no se conmovió por la desgracia de la serranita. ¿Ha pensado usted, señora, cómo queda esa muchacha si su hijo no se casa con ella? Pero, don Filemón, qué barbaridad. Esas cosas no se usan sino en las novelas, no faltaba más. El bueno de don Filemón siguió discutiendo con la dama y alzando la mano como un profeta de la Biblia dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y mucho buey, y el pobre no tenía más que una pequeña que había criado en su casa y había visto crecer junto con sus hijos como a una hija. Y sucedió lo que tenía que suceder. Doña Encarnación no cedió, y don Filemón, aburrido y sin esperanzas, volvía a su rebaño enfermo y hastiado de aquella gran ciudad que albergaba tan grandes miserias. Rina ya se había hecho al trabajo de la casa, pero poco había de durar su tranquilidad. La serranita, sin buscarlo, volvía a verse asediada por el niño de la casa, como si fuera la cosa más natural del mundo. Trata de besarla. Ella se resiste, grita, y como no le será posible justificarse ante la dueña de casa ni ante sus hijas, vuelve a la calle. ¿A dónde iría? Ni ella misma lo sabía. Era quizá el destino el que la llevaba a la ciudad lejana, donde corrían hombre que la había hundido en la oscuridad y en la pena. Apenas unos meses y en su vida hay algo que lata más a la vida misma. Su hija, cuando salió del hospital, tenía 3 meses. La llamó Dolores en recuerdo de su pueblo y de su vida tan llena de ellos. Y ahora, ¿a dónde ir? ¿Buenos Aires? Buenos Aires, mi tierra querida, escucha. Con sus calles estrechas como su vida misma, la arrastra a alquilar un cuartito en un conventillo. La encargada,
vio en ella una presa fácil de explotar. Primero, le dio unos lavados para que con ellos fuera arreglando sus cosas. Qué lejos estaba Fabián de lo que ocurría a su flor de durazno, a quien no podía olvidar, y a la cual seguía viendo tal como la había soñado. Tras él, canta sus alegrías. Haceme caso, muchacha. Si vos quisieras, serías como aquellas. ¿Por qué lo decía? Rina no atrevía a preguntárselo. Si vos quisieras. Como un mal pensamiento, zumbaban en sus memorias las misteriosas palabras. Si vos quisieras. Y ya en su pieza, su único consuelo era su hija. Una tarde en que las mujeres volvían para su casa, Rina lanzó un grito de sorpresa. Él. Ahí estaba él, el dueño de su desgracia. Y volvió a su cuarto, no sabiendo si aquel encuentro le había causado gozo o pena. La encargada, que no ha perdido el tiempo, se ha hablado de Rina al dueño del inquilinato, don Salvador Gargan, hombre de fortuna y de pocos escrúpulos, y este acude a la cita. Mientras pasa el momento más difícil de su vida, su Fabián, ajeno a cuanto pasa, canta. Noche siente las orgías del cansancio fatigado. Qué lejos está de pensar en las miserias de la vida.
Buenos Aires. ¿Cuánto me alegro de verte? ¿Tenés una hijita? Sí. No llores. Pero decime la verdad. ¿Esa chica es mía? Sí. Y aún tenía el coraje de decir si era suya. Rina, ante la duda, ante la afrenta, huyó de Miguel y de las acechanzas de la patrona, hundiéndose cada vez más en la miseria. Desesperada, se aferró a su última esperanza. Visitaría a la madre de Miguel. Su hija era sangre de su sangre. Y si la rechazaban, entonces Dios dirá. Y andando, llegó a la casa del hombre que había labrado su desgracia. ¿Está la señora? Dígale que está la hija de don Germán Castillo. La mucama, que ya había oído hablar de ella, fue presurosa a anunciarle a su patrona. Oh, espera un momento. La duda se apoderó de ella. Si la recibiera, pero no. Su hijo estaba de novio, próximo a casarse con una mujer de su condición y... Indignada por la limosna que indicaba claramente que la señora estaba, pero que no quería recibirla, agotó su última esperanza. ¿A mí? No, gracias. Y volvió a andar. Buscó en su memoria la dirección de don Salvador Gárgara, hasta él, y le diría: Aquí estoy. Seré la esclava más sumisa, sin voz, sin capricho, del hombre que salve a mi hija. Pensando en ello estaba, cuando sobre su cabeza, cansada de pensar y pensar, como a borrar sus malos pensamientos, se posó su flor de durazno. Oh, aquella suave fragancia, cómo le llegó al alma, sacudiendo sus recuerdos de niña, llena de nostalgias, y lavado su corazón en aquellos limpios raudales de recuerdos, sintióse otra vez y apretando su hija aún más a su pecho, volvió a andar para alejarse cada vez más de la casa del mal, buscando refugio en la casa de Dios. Madre mía, iba a perderme y me ha salvado. Madre mía, yo no tengo madre a quien contarle mis tristezas, y a vos te las cuento. Mi hijita se muere. Y siguió rezando e implorando hasta que le abandonaron las fuerzas y cayó. Cuando salió de la iglesia, iba llena de una nueva y santa alegría que había brotado en su alma letargada, como brotaban en primavera las flores del durazno que parecía eco. Cansada de la ciudad y de su vida misma, vuelve a Dolores. Y antes de llegar al rancho de su padre, acude a ver a don Filemón. Perdón, padre, perdón. Te esperaba, Rina. Me esperaba. Esperaba hoy, porque te he estado esperando desde que te fuiste. ¿Esta niña es tuya? Sí, padre. ¿Cómo se llama? Dolores. Y siguió contando lo pasado desde que abandonó su pueblo y siguió implorando. Usted me perdona. Sí, hija mía. Y él me perdonará. Has pecado contra él, contra la honra de su casa. Y si su perdón tarda, esa será tu expiación. Ve a él. Rina partió, como el cura lo dijo, y antes de partir volvió a alentarla. Para que Dios te libre de los malos pensamientos. Gracias, padre. Y siguiendo los consejos del padre cura, se encaminó a su casa. El primero en salir al encuentro fue León, el compañero de su infancia, junto al cual corriera por los cerros. Qué lejos estaba Rina de sospechar lo que ocurría en su casa.
Durante su larga ausencia, en la vista de su padre se había hecho la noche así como en su alma. Una extraña enfermedad le había quitado la vista. En su larga espera no sabía más que decir: si ella volviera, aunque fuera así, aunque fuera así. Y ella volvió. ¿Quién anda? Rina. Ah, la infame desvergonzada. Rina sintió que una montaña se desplomaba sobre ella. ¿Pero para qué? ¿Qué había hecho? ¿No era al fin él el culpable de todo porque vendió su tierra y llevó al enemigo a su casa para que le robara a su hija? Que ahí estaba de nuevo, su Rina. Corrieron los días y con ellos se aproximó la llegada de Fabián. ¡Rina! Fabián, ¿para qué has venido? Rina, mi novia. ¿Es tu hija? Sí. ¿Te has casado? ¿Sí? ¡Mala mujer! Y sin decir más huyó. Primero buscando la soledad de las montañas y luego fue en busca del consejo a lo del padre cura. Esa es buena, Fabián, a pesar de todo, y de aquí, cásate con él. Cuando vino el invierno, eran ya marido y mujer. Un año después, el hogar del ciego revivía el calor de una esperanza, el varón que habría de continuar la raza. Enfermo el hijo, Rina comprendió que no solamente su hijito se moría, sino que con él iba a irse la poca tranquilidad de su rancho. Su corazón, castigado por los más crueles dolores, dio el primer anuncio de su próxima crisis. Dios mío, que nada ocurra. Como su hijo seguía mal, Fabián decide llevarlo al médico. ¿Qué me das por las albricias? Miguel está en Capilla del Monte con su mujer, quiere hablarte. Va a venir. Fabián. Luego, en la pulpería hacia un alto donde... ¿De qué se ríen? La muerte del chico provocó el derrumbamiento del hogar. Ya no tenía hijo. Y ahí junto a él y compartiendo lo de él, estaba la hija del otro, la hija de Miguel. Nació en Fabián la idea de llevarla, de entregársela a su padre. Al grito de mi hija, enloquecida por un horrible presentimiento, subió la barranca y vio a Fabián que huía con su hija. Sintió el mismo dolor de días antes, se llevó la mano al corazón y sin dar un grito cayó como una restilla. ¿Cómo te va, Fabián? Sé que te casaste. ¿Cómo está Rina? Aquí le traigo a su hija. ¿Mi hija? Sí, su hija. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo? ¿No la reconoce? No. Espera. Se va a quedar con usted. ¿Conmigo? Sí, con usted. Y no alcanzó a decir Pero más. entonces... Que Fabián, enardecido por el odio, volvió a pelearlo como cuando chico. Pero ahora no lo salvaría don Germán. Ahora estaban solos y nadie podría quitárselo.
era de él, tan de él, que entre sus manos se le fue yendo la vida. Solo su hija fue testigo de su tragedia. Su hija y dos paisanos que desde lejos vieron lo que no hubieran querido ver. Galoparon hasta alcanzarlo para luego entregarlo a la justicia. Mientras tanto, la noche oyó la voz de don Germán. Rina, ¿dónde está Rina? ¿Ah? Hija mía, Rina, muerta, hija mía. ¿Ah? Santo Padre que estás en los cielos, perdónala, dale el descanso que no tuvo en vida. Candela, la bruja, tampoco pudo escapar a la tragedia y... Después de aquella noche inolvidable para los que vivieron en dolores... Sola está en el mundo, Germán. Nuestras vidas no dejan de sí otros recuerdos que las buenas acciones. Perdonemos a cuantos nos hicieron mal. Años después, doña Encarnación, sola también en el mundo, fue en busca de afectos al humilde rancho. Si te vienes conmigo a casa, te vestiré como la hija del rey. Todos bajo distintos trapos tenemos el mismo corazón, que quiere, que sufre, que odia. Permítame al menos verla todos los veranos. Adiós, querida. Adiós. Y juntos, como dos hermanos, alguna vez pasearon por el pueblo la orgullosa dama y el mísero serrano. Desde entonces, abuelo y nieta tuvieron su paseo diario al cementerio, donde nunca junto a la flor serrana faltó el rezo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos, Señor, en tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo.